Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado. Vamos a trabajar el arte fluido base. Hoy vamos a hacer maravillas, sobre todo para la gente que no conoce bien la técnica. Entonces, un tablero de madera MDF, vamos a echar un poco de agua y usamos nuestra pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Nada más y vamos a crear bellezas. Lo que estoy haciendo ahora, después de echar el agua encima del tablero, estoy colocando la pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua con la ayuda de un pincel. De esta forma. Hoy vamos a crear obras, no solamente una obra. Hoy vamos a trabajar encima con muchos materiales básicos, sencillos. Esta técnica la puede aplicar cualquiera, sabe de pintura o no. Nada más que tenemos aquí un tablero de madera MDF, nuestra pintura del puring y agua. Ok, y vamos a empezar colocando la pintura con estas pinceladas. Algo sencillo. En el principio tenemos que dedicarlo 2-3 minutos para colocar nuestra pintura y así se mezcla la pintura con el agua que echamos en el principio. Hasta ahora todo sencillo y todo fácil para hacer. Mira, estoy cada vez colocando la pintura y al mismo tiempo estás poniendo tu pintura, colocándola con la ayuda del pincel y vas viendo cómo estás creando texturas y efectos sin más. Esa técnica mágica que llevo 4 años y medio ofreciéndola, compartiéndola con mi gente, donde creamos más de 350 tutoriales. Colocamos la pintura con el pincel. Ahora dejamos el pincel y podemos colocar nuestra pintura con la ayuda de un globo que hemos trabajado, que tenemos muchos tutoriales trabajando con el globo. El globo lo que hace en esta técnica es crear texturas y efectos. Creamos el efecto luz y sombra solo dando vueltas el globo como estáis viendo. Esta técnica generosa, agradecida, donde puedes crear bellezas, diseños, abstractos, efectos, texturas microscópicas y el efecto 3D aquí es algo brutal. Míralo por favor, ahora con la ayuda del globo, estoy aquí, cualquier golpe que das al globo, cualquier movimiento que das al globo te va a dar un diseño y una textura. Algo maravilloso y mágico. Míralo por favor, qué facilidad para crear diseños, efecto luz y sombra con un globo. Vale, perfecto. Creamos aquí solo con el color rojo. Ahora mira, pongo alrededor el color negro. Vuelvo a decir, usamos siempre en esta técnica pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Vuelvo desde el centro con unos golpes y giro el tablero con la ayuda del plato giratorio para provocar esas texturas y estos efectos. Míralo por favor. Hasta ahora todo sencillo, como es la técnica del arte fluido base. Esto ya lo hemos visto en muchos tutoriales. Ya os dije que tenemos más de 350 tutoriales sobre esta técnica. Ahora míralo. Estos movimientos que voy haciendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mezclando el color negro con el color naranja que hay de base. Míralo, ahora, para que lo veáis, el movimiento de la mano con el globo, lo que me provoca. Es algo mágico, totalmente, mira, brutal. Miradlo, por favor, mira qué texturas que puedo sacar solo moviendo el globo. Algo increíble, mi gente. Esa manera, para crear diseños, para crear abstractos, lo estamos haciendo sobre tableros de madera laminados. También podemos hacerlo sobre lienzos, solo hay que preparar el lienzo como lo hemos visto en muchos tutoriales. También podemos hacer lo mismo en papel de fotografía. Ok, míralo, qué manera de crear bellezas. Abstractos, diseños en un momento. Fijaos, cualquier movimiento aquí puede darte una textura y un efecto.
Aquí puedes tú quedar con lo que a ti te gusta, pero nosotros vamos a seguir trabajando, moviéndolo, cambiando la obra cada vez. Míralo, para crear el efecto luz que se ve el blanco, entonces hay que dar más movimiento al globo para que se vea el blanco de la base. Ok, fijaos lo que se puede hacer aquí. Cualquier movimiento aquí te va a dar algo nuevo. Por eso no hay que temer esa técnica. Al contrario, aquí puedes quedar 2-3 horas trabajando porque cada vez te va a dar algo. Cualquier tacto con el tablero te va a dar algo novedoso. Míralo, por favor. Podemos quedar con este abstracto a la perfección. Está brutal, mi gente, con esa luz y sombra que tiene, esos movimientos, este diseño tan chulo hecho en un momento, nada más. Fijaos, mi gente. Ahora, dejamos el globo. Estamos ahora con el pincel. Mira, marco el pincel, pincelada donde yo quiera. Sacas pinceladas para dar más riqueza a tu diseño, a tu abstracto. Míralo, por favor. Marco con el color negro. Voy poniendo líneas. Una línea por aquí, otra por ahí que pusimos. 2 líneas nada más. Y ahora con un trozo de madera. El trozo de madera pues va a sacar otra textura, como estáis viendo. Ya os dije, todo esto lo hemos visto. Tenemos muchos tutoriales donde aplicamos de todo con materiales siempre básicos. Míralo, vuelvo al pincel a marcar para darle otra forma donde di. Con el trozo de madera, pues vuelvo con el pincel para darle otra forma. Y el diseño sigue siendo bonito y cada vez más. Y aquí vuelvo a decirlo, puedes tú parar donde tú quieras. Pero esa técnica te permite trabajar y equivocarse. Míralo, ahora vuelvo a un pincel pequeño y marco esas líneas para dar a mi abstracto otra cosa, otra versión, solo con el pincel jugando aquí. Eso es pura terapia. No, esa técnica no es solamente, mi gente, es arte y terapia. Aquí ya vuelvo a decirlo, que puedes quedar 2, 3, 4 horas haciendo, deshaciendo, quitando, poniendo, pero siempre te va a dar algo chulísimo. Mira qué abstracto más bonito, por favor, con 2 colores, rojo y el color negro. Y mira lo que tenemos aquí de tonos, efectos y texturas. Podemos quedar con esto, dejarlo secar y después darle una capa de barniz. Pero yo voy a seguir para que veáis la magia de esta técnica. Echar un poco de agua y vuelvo al globo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy borrando el trabajo que hice. Pero hasta borrar, el trabajo te va a dar otra cosa chula. Míralo, por favor. Estoy aquí mezclando los colores para al mismo tiempo. Estoy borrando. Y al borrar estoy mezclando los tonos que había entre el negro y el rojo. Y me va a dar este tono tan chulo. Míralo. Aquí vuelvo a decir, sigo borrando. Nada más. Es que hasta borrando el trabajo te va a dar algo chulísimo. Esto puedes hacerlo como diseño para tus muebles o para tus abstractos o crear obras y bellezas de esta forma tan sencilla. Míralo, por favor. Con eso ya es suficiente, me gusta. Esto queda chulísimo. Pero nosotros vamos a seguir. Ya hemos trabajado con todo ahora. Mira, un plástico. Lo pongo encima y lo levanto. Esto me va a dar con el plástico, como hemos visto en muchos tutoriales, el plástico nos da efectos microscópicos. Míralo. Vuelvo, poniendo, cada vez que pongo, así de esta forma, estoy quitando la pintura, se va a ver el blanco, el color de la base, mezclando con la pintura, me va a dar unos efectos microscópicos gracias al plástico. Fijaos. Vamos a dar un cambio total a la obra que hicimos para ofrecer otra cosa diferente. Ahora con el dedo
Con el dedo estoy creando el efecto bambú. De esta forma, ida, vuelta, ida, vuelta. El tablero es liso, entonces resbala. Todo resbala a la perfección. El pincel, el globo, la goma de eva, el plástico, el dedo, con el guante. Se puede trabajar de muchos materiales que son básicos. Y mira, vamos a crear otro diseño para darle otro giro al trabajo que empezamos. Míralo. Ahora mira, ese pincel, el mismo que empecé con él, que tenía el color rojo, vuelvo aplastando y poniendo así. Aquí el pincel va de lujo, resbala tranquilamente. Míralo, vuelvo a marcar para que se vea bien esas líneas y así creo otro diseño, otro abstracto de una manera diferente. Fijaos, cada vez que repaso el pincel, pues queda la marca más todavía. Mira el pincel más pequeño, con el color negro, y voy haciendo esto. Fijaos, una línea para acá y otra línea para allá. Vamos a crear aquí un diseño sencillo pero bonito. Esto es, mi gente, donde estamos usando muchos materiales. Los materiales son básicos, como estáis viendo. Ahora, fijaos el diseño chulo. Por eso el fondo quería tenerlo un poco claro, por eso usé el plástico. Ahora vuelvo al trozo de madera, donde marqué el color negro, vuelvo a repasar. Este trozo de madera son los trozos que vienen con el lienzo. Entonces, marco líneas así de esta forma y vuelvo a repasar con el pincel para crear el diseño de la línea que yo quiera. Aquí puedes crear las líneas que tú quieras de muchísimas formas, solo repasando el pincel y el trozo de madera. Mira, vuelvo al trozo de madera para crear ahí por dos lados y dejo el color negro en el centro. Hay una técnica, por favor, que te permite hacer todo esto. Por favor, una maravilla. Un pincel más pequeño todavía para crear ahí una línea fina, tranquilamente. Y ahora sí, con el pincel que empecé con el color rojo, voy a dando golpes. Esto lo que estáis viendo son golpes desde fuera para adentro. ¿Qué quiere decir? Desde fuera para adentro me va a dar otra cosa, va a crear ahí un efecto luz y sombra que se va a ver. Lo del centro se va a ver por fuera, que salte para afuera. Como estáis viendo, míralo. Desde fuera para adentro, esas pinceladas, estos golpes, mira lo que crea ahí. Que se ve que sale el dibujo. El centro, así se va a ver que va a saltar solo con este truquito. Míralo, un truco tan sencillo, son golpes que estoy dando desde fuera para adentro. Y eso crea unas líneas que da sentido, el efecto 3D que salta el dibujo del centro. Miradlo, por favor. Qué cosa más chula, lo que se puede hacer con el arte fluido base. Una técnica original, generosa, agradecida, tan sencilla que parece mágica. Mira lo que tenemos aquí, otro diseño, otro abstracto, hecho de una manera sencilla, bonita. Usamos cosas, materiales básicos. Míralo, el trabajo aquí está seco. Se bajó los tonos, ¿a que sí? Pero ya sabéis, cuando ya está seco, pues le damos una capa de barniz y vuelven a saltar los tonos como vais viendo ahora mismo. Con un barniz mate o brillo, como tú quieras, esos botes de spray para barnizar, y se recuperan los tonos y la obra gana una capa de cristal que parece resina. Y es nada más que son barnices de las tiendas de los chinos. Lo que pasa, se recuperan los tonos y gana una capa que parece cristal. Mira el trabajo nuestro, por favor. Míralo, por favor, cómo se ve. Algo maravilloso. El barniz aquí es
en esta técnica es muy agradecido porque la obra gana muchísimo. Fijaos cómo se ve el centro, por favor. El dibujo sale de la obra, sale del tablero. De esta forma, claro, cuando se seca, se bajan los tonos, pero nada más darle una capa de barniz y se recupera totalmente. Mira qué texturas tenemos aquí. Mira qué cosas más bonitas. El fondo espectacular. ¿Ok? Y todo está hecho con un trozo de madera, con el dedo, con el pincel. Nada más. Ese trabajo de la obra anterior que tenemos el tutorial, le di una capa de barniz y mira cómo se ve también. Algo estupendo. Algo espectacular. Esta técnica la estamos disfrutando muchísima gente. Hay artistas que lo están usando y artistas conocidos y muy conocidos la están usando en lienzos, en tableros. Por eso digo a mi gente que saben que la compartí con ellos hace más de 4 años y medio, que era totalmente una novedad, que la disfrutan y que la comparten. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.